Todo comienza con Ghislaine Purdiam, nuestro protagonista, una basura fanfarrona. Conocido como comedor de casadas. Pero años después el mejor caballero del norte pierde contra esta basura. Perdí contra el prota, pero si el prota es una basura. El prota entonces dijo, hey, tardé semanas en hacer esta trampa y caíste en todas. Con un hacha grande y gruesa, el prota camina hacia él. Pero eres una basura. ¿Cómo sabías todos mis planes? En medio de muchos cuerpos él dice, no es solo eso. Yo sabía todos sus pasos, cuántos eran ustedes, quién era espía, yo sabía todo. Pero el hombre perplejo dice que es imposible que él lo sepa todo, a menos que sea un tipo de regresado que se convierte en el protagonista de la obra. Él grita, eres una mierda. No puedes ser tan verga. Él recibe una patada frontal en medio de la cara. El prota le manda a callar la boca. Él se quita el casco y dice. Intenta invadir todas las veces que quieras. Yo soy quien va a ganar la guerra la próxima vez también y la próxima, todas las veces. ¿Sabes por qué? Porque tengo todos los planes. El nombre de la obra es, Las maquinaciones del mercenario retornado. Suscríbete al canal, dale a like y empecemos. Hace un año. Reino de Lutania, cerca de la propiedad de Purdiam. Ese día el protagonista estaba confundido, porque estaba vivo. Aquel día él había perdido la guerra. Había recibido un golpe crítico quedando cerca de la muerte. El hombre riendo prepotente le dice al prota, así que así es como termina. Ghislaine Purdiam, el rey mercenario y uno de los 7 más fuertes del continente. Este es Idun, uno de los más fuertes del continente, él declaró el fin de la guerra al derrotar al prota. Él pregunta las últimas palabras del prota, que había dicho que es una pena no poder vengarse. El prota maldijo a Idun, y él también era uno de los más fuertes del continente. Eres un arrogante, prota, vas a morir con farofa. Él le tira farofa al prota. Idun le dice al protagonista, pero no esperaba que fueras el hijo mayor de la caída casa de los Purdiam. Dejaste a la familia después de que tu hermana murió, ¿verdad? El prota cuestiona cómo sabe eso. Entonces Idun revela, claro que lo sabría. Trabajé mucho hace un tiempo intentando encontrarte. Porque fuimos nosotros quienes trabajamos con la casa del Pine, para destruir a tu familia. El protagonista se queda perplejo. Pues acaba de descubrir en su lecho de muerte que otras personas fueron responsables de la muerte de su familia. Idun dice que el protagonista va a fallecer ahora. El prota lo maldice. Y entonces pierde la cabeza. Pero ahora está vivo, su cuello está en su lugar y es más joven. Él no entiende cómo puede estar vivo, empieza a pensar que hicieron un experimento y lo revivieron para ser un esclavo. Alguien llamado Ricardo entra y pregunta si el prota va a tardar. Una espada está en el cuello del figurante Ricardo. El prota lo inmoviliza diciendo, vas a morir si no respondes mis preguntas, idiota. Pero creo que va a fallecer de todos modos. Pero el tipo suspira y dice, te estás pasando, solo tenías que haber dicho que no quieres ir. El prota se queda perplejo. El protagonista no entiende la reacción del tipo, porque está siendo amenazado pero está tranquilo como si aquello fuera una broma. Ricardo, enojado, se suelta diciendo, ¿estuviste haciendo berrinches y ahora estás cansado o qué? Carajo, el tipo realmente se atrevió. ¿Olvidaste todo después de una siestita? Estabas haciendo un berrinche por el tema de cómo ibas a comandar al grupo para atacar a los orcos. El protagonista está perplejo. Él intenta entender, pero el tipo le dice que se prepare de una vez. El prota se queda perplejo cuando Ricardo dice que van a la propiedad de Purdiam. Él se queda perplejo y pregunta, ¿qué has dicho? ¿Qué Purdiam? ¿Está hablando de la propiedad en ruinas? Pero se queda perplejo al ver que todo está como antes de la destrucción. El protagonista entonces piensa, ¿realmente es la propiedad de los Purdiam, cómo es que está bien? La vi reducida a cenizas en aquel entonces. Ricardo le susurra al protagonista, ¿tuviste una pesadilla horrible o algo así? Llamar a tu propia casa ruinas. Te expulsarán si el conde oye eso.
El prota se pellizca para ver si está soñando, pero ve que realmente está despierto. El protagonista se da cuenta de que realmente ha regresado al pasado, ahora es joven y en esa época aún no era conocido como devorador de casadas. Él regresó al pasado y ahora tiene una nueva oportunidad. Él recuerda que su yo más joven tenía recelo de la familia. La inmadurez nacida del sentimiento de inferioridad me llevó a tener problemas, y cuanto más tiempo pasaba, más personas de la casa me evitaban. Fui incapaz de aguantar las críticas y huí de casa. Muchos años después de eso, me convertí en mercenario. Sobreviví a incontables batallas, mejoré mis habilidades y me hice un nombre. Regresé al condado de Perdium para poder corregir mis errores pasados, pero mi casa ya había sido aplastada y convertida en polvo cuando volví. Lo había perdido todo. Pero realmente he vuelto, todo está en su lugar de siempre. El prota se da cuenta de que todos los que ama deben estar vivos. Se ríe de alegría e incluso quiere cantar. Creo que Ricardo piensa que el prota está loco. Pero es demasiado pronto para alegrarme. Dijo que estábamos aquí para atacar a los orcs, ¿verdad? Sí, no me olvido de aquel día. Ese día. Es el día en que la mayoría de las personas del escuadrón morirán. En mi vida pasada, seguí al escuadrón de ataque contra los orcos en un intento de hacerme un nombre. En aquel entonces, el informe decía que solo había 3 orcos. Pensé que sería lo suficientemente fácil para alguien como yo, que no tenía ninguna experiencia en comandar un escuadrón. Pero cuando llegamos allí, había más de 20 orcos. Casi todos nosotros acabamos muriendo, porque fui demasiado terco y quería comandar el escuadrón. Se podía ganar, ya que esos orcos no tenían ninguna estrategia. El problema es si estos tipos no confían en mí, ya que todos piensan que soy un inútil de mierda. De repente un montón de escombros caen hacia atrás. Todos gritan diciendo, cuidado. Son orcos. Un monte de orcos surgen de la nada. Y atacan a los soldados. El prota se queda perplejo porque no recordaba que era tan rápido. La lucha es abrumadora, los orcos comienzan a machacar a los soldados, es una batalla unilateral. El comandante Escoban ordena a todos ponerse en formación de defensa. Pero un orco carga contra él con fuerza bruta. Entonces piensa, mierda. Bajamos la guardia. Ser emboscados cuando no estamos ni un poco preparados. Hay muchos más de ellos de lo que se informó también. A este ritmo, todos moriremos. Pero sin darse cuenta, un orco surge detrás de él a punto de matar. Alguien aparece empujando a Escoban. Es el prota que avanza contra el orco. El protagonista se enfrenta al orco, casi siendo dividido a la mitad. La espada del prota apunta a la mano del orco. El orco pierde el brazo por completo. Todos quedan perplejos con lo que están viendo. El orco es derrotado cayendo al suelo fallecido. El protagonista se queja de que no puede usar maná libremente. Él ve al hombre caído en el suelo y le pregunta si es el comandante. El prota extiende la mano diciendo, puedes dármelo ahora. El comandante tiene miedo y pregunta, ¿cómo que dártelo ahora? Por favor, no. El prota explica que quiere el derecho de comandante, Escoban piensa, ¿qué? ¿El derecho a comandar? Sé que es un idiota, pero pedir el derecho a comandar cuando las vidas de nuestros soldados están en juego. Escoban dice que no puede darle al protagonista. Escoban retirándose dice, ¿crees que esto es algún tipo de juego? Aunque sea el joven maestro, no puedo renunciar a la autoridad que el Señor me dio tan fácilmente. El protagonista pensó que Escoban era un idiota, pero entiende que dejar la autoridad no es algo sencillo. La batalla contra los orcs continúa, un orco avanza. Escoban declara que el protagonista no tiene experiencia y debe alejarse. El protagonista prepara un ataque y dice que no tiene otra opción. La espada casi acierta a Escoba. Escoban cuestiona lo que el prota intentó hacer. Pero Escoban nota algo. El prota acertó la espada justo en la frente del orco. El orca cayó fallecido. El prota entonces dice, Escoban, ¿sabes qué más es importante en un combate?
Solo se pierde un combate si tus tropas tienen miedo. Y en ese momento las tropas se están cagando de miedo de los orcos. El prota entonces toma su espada y avanza contra los orcos. Él simplemente avanza contra el ejército de orcos. Todos se quedan perplejos. Pues el prota está matando a varios orcos de un solo golpe. El prota llama a los orcs a la pelea. Los mataré a todos. Vengan por mí. Él sigue avanzando y matando a todos los orcos. Scoban se queda perplejo y se pregunta, ¿es este realmente el desperdicio del prota? ¿Estoy soñando? Incluso siendo un usuario de maná, es difícil para mí hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo el joven maestro flaco está haciendo todo esto? El protagonista derrota a varios orcs con movimientos rápidos. Scoban nota que el prota está cansado. Pero él lucha gastando poca energía con movimientos mínimos. Y los golpes siempre son fatales. El prota en la visión de Scoban parece un gran maestro espadachín. El protagonista sigue luchando contra los orcos insultándolos. Un montón de orcos se lanzan sobre él mientras insulta a todos. Todos están perplejos de que el protagonista esté huyendo llevándose a los orcos. Scoban, perplejo, se queda sin reacción. Scoban se da cuenta de que el protagonista está corriendo hacia un acantilado. Scoban ordena a todos que lo sigan inmediatamente. El prota espera que Scoban haya entendido el plano, ya que su vigor actual no aguanta esta lucha intensa. Los orcos perciben algo. Los soldados ahora con rabia e intensidad listos para luchar. El prota sonríe. El prota salta del acantilado. Los soldados avanzan empujando a los orcos. Los orcos no pueden detener los números. Los derriban a todos a la vez. El prota se quedó allí. Los orcos mueren en la caída. Los soldados están perplejos de que realmente ganaron. Scoban grita por el prota. El protagonista está por un pelo. El prota sonríe. Scoban también sonríe al ver que el prota está bien, creo. Él extiende la mano hacia el prota. El prota dice que no puede y suelta la espada. Entonces se cae por el acantilado. Todos se quedan perplejos. Entonces todo se oscurece. Una niña dice, hermano prota. Elena, eres tú, el prota está teniendo una especie de sueño. Surgen fragmentos de recuerdos. Elena agarra al prota y dice que deben ir juntos. Entonces el protagonista se despierta en una cama. Él está perplejo por seguir vivo. Él siente dolor en todo el cuerpo. Él se da cuenta de que exageró al llevar su cuerpo al límite y debe ser más cuidadoso en el futuro. Una criada de 10 entra por la puerta diciendo, joven maestro prota. Te has despertado. El prota se da cuenta de que es Belinda. Ella se queja diciendo que el prota debería haber dejado que los soldados lucharan. El protagonista la abraza con fuerza. Ella se queda perpleja. Ella pregunta si hizo algo malo. Pero el prota dice que está feliz de verla, solo eso. Entonces el protagonista narra, mi instructora personal, Belinda. Desde que era pequeño, ella fue la única que se quedó a mi lado, a pesar de mis actitudes idiotas. Pero cuando la familia fue arruinada y ella desapareció, no pude volver a verla. Nunca pensé que podría volver a verla. Belinda no lo entiende, pero se alegra de que el protagonista la extrañe. Él piensa en contarle a Belinda sobre su regreso. El prota dice que murió y regresó. Caro Bolende cree que él está hablando de los orcos por los que casi muere. Ella arregla la cama del prota diciéndole que deje de decir tonterías. El protagonista entiende que nadie lo va a tomar en serio. Ella sigue quejándose diciendo que el prota no puede olvidarse del festival. Él reacciona al escuchar festival. Ella dice que Elena espera ver al prota allí. El protagonista ve un retrato recordando que siempre había un festival en el año. Pero él no aprovechaba nada de eso en su vida pasada. El prota pregunta cuándo empieza el festival, Belinda dice que en una semana. El prota entonces recuerda una memoria traumática. Porque en una semana Elena va a morir.
El protagonista pícaro también abraza a Elena, ella se queda perpleja. Belinda se confunde de que el prota esté tan mimoso. Elena se avergüenza tratando de entender lo que está haciendo el protagonista. Ella empuja al prota que vuela lejos, por suerte siendo atrapado por Belinda. Él se queda perplejo porque no sabía que ella era tan fuerte. Ella pregunta si el prota realmente cree que abrazarla hará que todo se solucione. En el pasado el prota la había insultado y le había dicho bastantes groserías. El prota no recordaba que era tan idiota. Se da cuenta de que era una basura de verdad, y pide perdón. Ellas se preocupan profundamente, ya que el protagonista nunca se disculpa, piensan que los orcos le dieron una buena paliza. Él grita diciendo que fue él quien los mató. Pero él empieza a sentir dolor en el cuerpo. Elena cree que el protagonista solo fue rescatado porque casi muere a manos de los orcos, en su mente, él fue salvado por los demás. Pero el prota sonríe, pues está feliz de verlas nuevamente. Todos son como los recuerdo, porque mi yo del pasado perdió tanto tiempo con cosas inútiles. En el festival que va a suceder la semana que viene. Rechacé el pedido de Elena de ir juntos. Usé la excusa de que los eventos del escuadrón de ataque me dejaron irritado. Esa fue la última vez que la vi. Partes de su cuerpo fueron encontradas en diversos lugares. El prota siempre se culpó, ya que debería haber estado con ella. Entonces alguien llama a la puerta pidiendo entrar. Los guardaespaldas Jamal y Philip entran diciendo, «Señorita Elena, qué bueno que la hayamos encontrado». Elena entonces dice, ¿pasó algo? Les dije que esperaran afuera. Ellos responden, «Perdón. Los siervos te pidieron que supervisaras su trabajo en los suministros del festival». El protagonista no entiende por qué le pedirían eso a Elena. Belinda responde, «Usted no lo sabría, mi señor, porque siempre está holgazaneando. Me pregunto por qué nos falta personal en la propiedad para que hasta la joven señora tenga que trabajar». Elena se va y el protagonista descubre ahora que parece que su familia estaba pasando por problemas y él nunca se dio cuenta. El prota entonces dice que ayudará. Elena está perpleja. Ambas piensan que el protagonista debe de estar realmente mal. Cortamos la escena hacia la ciudad, muchos feriantes están trabajando. Todos se quedan perplejos ante la pelea. Elena empuja al protagonista diciendo que no debe estorbarla, pobrecito del tipo. El protagonista sabe que ella va a morir, así que intenta permanecer cerca de ella para no permitir que eso suceda de nuevo. Alguien corre a llamar al prota. El hombre se llama Fergus y se cansa de correr y se alivia al ver que el protagonista está bien. Llorando, Fergus dice que estaba preocupado por el prota porque supo que fue machacado por orcos. Nadie cree en el tipo. El protagonista se da cuenta de que era un alborotador en su vida pasada y por eso pasa por humillaciones de la nada, incluso de quienes ama. El prota le pide a Fergus que lo lleve al campo de entrenamiento. Fergus se queda perplejo. Porque el prota dijo que quiere entrenar. El protagonista se queda perplejo al ver el lugar. Porque en su vida como mercenario nunca vio tantas cosas de calidad solo para entrenar. Fergus entonces dice, mantuvimos el lugar cuidado en caso de que desearas usarlo. Estoy seguro de que estás pasando por una fase difícil. El protagonista comprende que Fergus, en su vida pasada, siempre limpió la sala de entrenamiento solo, esperando que el protagonista fuera a entrenar algún día, pero eso nunca sucedió. El prota agradece a Fergus y dice que necesita tener una vida larga. El protagonista declara que murió y volvió a la vida con las maquinaciones de un regresado, por supuesto que Fergus piensa que es una broma. El prota entonces dice que va a entrenar, Fergus se inclina diciendo que esperará afuera. El protagonista se da cuenta de lo idiota que fue en su vida pasada. Porque él no trató bien a las personas a su alrededor. El protagonista entonces narra diciendo, en aquella época, se reveló que el que estaba detrás de la muerte de Elena era un lord de un territorio vecino. Gracias a eso, Perdium se vio envuelto en una guerra, que lo llevó a su caída. La muerte de Elena es esencialmente el punto de partida de la caída de nuestra casa. Esto significa: el prota sabe que necesita solucionar los problemas del pasado ahora. El prota comienza a meditar.
Luego narra, para empezar, necesito un mejor físico. No tener mucho tiempo es una mierda. Pero al menos debo ser capaz de controlar el maná. El maná es un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus límites. La mayoría de las personas dice que percibir e ingerir el maná es la parte más difícil. Pero yo fui capaz de hacerlo, incluso en el caótico campo de batalla. Necesito conectar las partículas de maná que flotan en el aire y reunirlas, como si estuviera enrollando un ovillo. Para alguien como yo, que ha experimentado miles, no, decenas de miles de batallas. Crear un núcleo de maná es demasiado fácil. El protagonista empieza a suspirar con fuerza mientras piensa, pero si fuera solo eso, no podría convertirme en uno de los 7 más fuertes del continente. Con el método del libro de magia a medio quemar que tomé. Y el núcleo de mana natural de los humanos. Puedo crear un segundo. E incluso un tercero. Creando una red conectada de múltiples núcleos, para crear una fuerza explosiva. El prota empieza a sangrar por la boca y la nariz. Se queja de que solo consiguió 3 núcleos, 2 menos que en su vida pasada. Este método permite a alguien crear una fuerza explosiva en un corto periodo de tiempo. Pero también requiere una cantidad extremadamente grande de maná a cambio. Pero esa fue la razón principal de mi derrota en mi vida pasada. Traer a toda una orden de caballeros para enfrentarme cuando me quedé sin maná. Definitivamente habría ganado en una pelea justa. Es inherentemente una técnica inestable, pero es suficiente por ahora. Tengo un cuerpo joven y mucho tiempo ahora. El prota declara que va a matar a Idun esta vez. Y toda la casa del Pine es su enemiga esta vez. Entonces pasó una semana. El prota se arma volviéndose siniestro. Él va caminando siniestro por las calles. Elena estaba perpleja. Ella está perpleja de que el prota realmente apareciera en el festival, él dice que era obvio que aparecería. Ella todavía piensa que es extraño que el prota esté entrenando seriamente toda la semana. Ella todavía recuerda que él se la pasa hablando mal del padre. Ella sonríe diciendo que le gusta más esta nueva versión del prota ahora. Ella dice, ahora te pareces a aquel hermano mío de antes. El protagonista se dio cuenta de que el futuro ya ha cambiado con sus pocas acciones. Él se da cuenta de que el tiempo es como un flujo infinito, cualquier cambio puede alterarlo todo. Así que a partir de ahora necesita ser más cauteloso con cada acción. Entonces el prota y Elena comienzan a caminar por el festival, el prota se mantiene atento a todo. Elena se queja de que el festival nunca tiene novedades. El protagonista está perplejo porque aún no ha pasado nada. Elena ya debería haber desaparecido. Un guardia entonces dice que tiene un lugar genial en el festival para que ellos vayan. Elena le toma la mano y le dice que esto va a ser genial. Entonces el prota empieza a entender que en su clan hay 2 traidores de mierda para que él los machaque. Los guardaespaldas de Elena, Jamal y Philip, eran los caballeros más confiables, ya que la protegían desde su nacimiento. En su vida pasada todos creían que ellos habían muerto, pero el prota ve que la verdad es otra ahora. Entonces van a un lugar, el guardia dice que han llegado. Un lugar totalmente aislado y alejado de todos. La hermana del prota no entiende por qué no hay nada allí, el guardia dice que deben estar llegando más personas. El prota se da cuenta de que cada lugar tiene rutas y obstáculos para que nadie vea lo que va a pasar allí. Elena tira del protagonista. Ella dice que allí no hay nada y se va. Pero ella se topa con el guardia. Él dice que deben esperar un poco más. Ella se asusta. Elena se da cuenta de que los dos están actuando de forma extraña y tiene miedo. El guardia dice que no quería asustar. Pero él recibió una orden y debe cumplirla. Surge un grupo extraño. El nombre del hombre es Frank y él elogia a los guardias que cumplieron con la misión. El guardia entonces dice que ellos deben cumplir con el trato. Frank entonces dice, este no es el prota de la obra, no recuerdo haber pedido que lo trajeran aquí. Elena, asustada, se aferra al protagonista. El guardia dice que el protagonista va a morir por ser tontito. El prota pregunta si cree que será tan fácil.
El guardia dice que el prota no es más que basura, en cuanto fallezca, huirán con el dinero. El guardia entonces explica, nos estábamos cansando de este lugar, que siempre está atormentado por bárbaros. Estoy seguro de que hay cientos de personas como nosotros que están dejando Perdium, ¿verdad? Pero sin rodeos ni conversación, el prota corta al tipo por la mitad. El tipo ni siquiera sintió que la muerte lo llamaba. Todos se quedan perplejos. Frank también se queda perplejo. El protagonista dice que él era una basura. Mira al otro guarda. El guardia toma a Elena como rehén y se queda perplejo ya que el prota debería ser una basura. Pero él recibe la espada en la frente y muere de un solo golpe. Él muere sin creer en lo que pasó. La hermana del protagonista es rescatada fácilmente. Los chicos se sorprenden de que el prota sea hábil en combate. Aunque tratan a los caballeros como débiles, saben que el protagonista es habilidoso. Y se dieron cuenta de que el prota puede usar maná. Elena, asustada y llorando, le pregunta al protagonista qué está pasando. Por supuesto, el protagonista también la golpea a ella, el tipo no perdona a nadie. El protagonista le manda a descansar un poco. El protagonista se vuelve hacia sus enemigos. Ellos dicen, gracias por librarnos de ese viejo de Perdium. Eres muy diferente de lo que me dijeron. Estábamos planeando librarnos de esos dos de todos modos. Frank pregunta si el protagonista estaba fingiendo ser basura. El prota toma la espada y pregunta qué tiene que ver él con eso. Para el prota, los dos guardas detrás de Frank son basura, pero Frank parece ser habilidoso. El prota pregunta quién los envió allí, pero Frank dice que un hombre muerto no necesita saber nada. Bueno, será mejor que sueltes la lengua antes de que la cosa se ponga fea. Los guardias preguntan si deben matar al prota, pero Frank dice que deben ser suaves con él, que solo deben romperle todos los huesos, aplastarle la médula espinal y asegurarse de que nunca más se mueva en su vida, y en serio, él dice eso mismo. Frank sonríe diciendo que con el dolor del sufrimiento, el prota evolucionará. Ellos avanzan. El protagonista agarra algo con la mano. Y lanza en la dirección de ellos. Se dan cuenta de que parece un fuego artificial. Pero algo corta los fuegos artificiales. Fue el protagonista perforando la cabeza del tipo con un solo golpe. El otro guardia dice que eso fue un truco sucio, después de todo, solo porque ellos son más, el protagonista no debería usar trucos para sobrevivir. El prota se defiende del golpe. Él toma la espada del tipo y al mismo tiempo lanza el cuerpo del guardia muerto en dirección al guardia vivo. Él logra tomar la espada del tipo. Y lo corta por la mitad. Frank ataca al prota por la espalda. Pero el prota se da cuenta, claro. Él se defiende por poco con la espada robada. Frank nota algo extraño, el prota defendió un golpe furtivo perfecto. Y el prota contraataca. El golpe apunta al cuello de Frank. Frank fue cortado aparentemente de refilón y perdió su pipa. Frank contraataca. El protagonista se defiende con las espadas. El corte en el cuello fue fatal, pero Frank dice que si no se hubiera involucrado con maná ya habría fallecido. Ni el protagonista entiende cómo sobrevivió. Parece que Frank es un enemigo complicado, incluso para el protagonista que tiene experiencia en combate. Él declara, no tengo idea de cómo aprendió una esgrima tan extraña a esa edad, pero no me va a derrotar con ese maná inmundo. Te voy a matar y a tirar harina. Pero el prota sonríe con disimulo. Frank se da cuenta de que el prota está sonriendo y se queda perplejo. El prota hace un movimiento extraño con el cuerpo. Y le da una patada certera a Frank. Frank es llevado un poco hacia adelante. Frank sonríe diciendo que con poco maná no será herido. Pero él empieza a escupir sangre. Él siente dolor por el golpe y escupe sangre. Él no entiende cómo fue herido tan repentinamente. El protagonista camina tranquilamente diciendo que Frank es realmente habilidoso. Con energía pulsando, el prota dice, ahora que sé que tú eres el culpable ya no necesito jugar más. El prota libera su tercer núcleo. El protagonista ataca rápidamente.
Frank se queda perplejo. Con dificultad, él se defiende de los golpes del prota. El prota sigue atacando con fuerza. Frank entonces piensa, imposible. Mis manos están hormigueando solo por bloquear sus ataques. No importa cuánta maná tengas. El ser humano tiene un límite para eso. El protagonista aumenta cada vez más el poder de su maná, ya que utiliza más de un núcleo de maná. Frank se da cuenta de que no solo es hábil, es como si el prota hubiera vivido innumerables batallas en la vida. Y entonces la espada de Frank se rompe con un corte fatal. Frank siente que su cuerpo es cortado a la mitad. Claro que el prota sigue cortando al tipo, nada de andarse con rodeos. El tipo escupe sangre. El protagonista despiadado ya aprieta el cuello del tipo contra el suelo. El protagonista le dice al tipo que se quede calladito y solo hable cuando él se lo ordene. Clavándole la espada, el prota dice, ¿quién te mandó a hacer esto? Dímelo por las buenas para que te mate rápido. Frank saca un kunai de su mano. Él quiere matar a Elena. Pero hilos invisibles detienen su mano. Frank queda atrapado en los hilos del protagonista. Ay, hombre, debe de gustarte tener una espada clavada en la barriga, voy a sacar mi espada grande y gruesa de ti si me hablas con calma, si intentas hacer una tontería te cortaré más. Frank nunca vio esos hilos de maná en su vida. El protagonista clava la espada más profundamente y declara que va a destruir el núcleo de maná de Frank. Frank siente el miedo y se queda perplejo al ver la energía del prota. Él siente su maná filtrándose de su cuerpo. Prota, estás loco, si destruyes mi maná vamos a explotar y morir juntos. El protagonista declara, solo el débil tiene miedo a la muerte, yo soy fuerte y puedo evitar mi muerte en esto. Frank se queda perplejo ante el monstruo que tiene delante. Él declara que fue el conde Desmond quien le ordenó matar a Elena. Él entonces dice, fue el conde Desmond, fue él quien lo pidió, dijo que necesitaba un contexto para iniciar una guerra contra las familias Perdium y de Garde. El protagonista empieza a recordar y narra. En mi vida pasada, un trabajo tan sucio como este era realizado solo por las familias aliadas a la casa de la duquesa, duque del Pine, ¿cómo se atreve a orquestar algo tan ridículo como esto? El protagonista pregunta si quería matar a Elena, Frank dice que sí. Entonces el prota termina de matarlo. Frank se queja porque el prota juró que no haría aquello. Sonriendo el prota dice, ¿quién dijo que soy un hombre de palabra? Si fuéramos a comparar soy una basura peor que tú, mentir, engañar, matar, para mí eso no es nada. Frank le da un cabezazo a la protagonista diciendo que ha terminado lo que tenía que hacer. Y que Perdium perecerá en la guerra. Pero el prota hace callar a Frank. El protagonista entonces declara, déjame decirte algo. Morí y renací en este cuerpo. Entonces, esta vez, todo será diferente. El protagonista mata al tipo destruyendo su maná. A lo lejos se ve una gran explosión. Como si fueran fuegos artificiales. Pero la escena era horrible de sangre y carne. La calle quedó cubierta de cuerpos destrozados por el prota. El prota mira a su hermana durmiendo tranquilamente en el suelo. El prota se relaja un poco. Entonces él recordó algo. El protagonista corre hacia una casa. Él derriba una puerta observando a algunas personas muertas o heridas. El prota entonces piensa, en mi vida pasada, encontraron otros cuerpos además del de Elena. De acuerdo con lo que él dijo antes. El hijo de Degarde. Parece que fue asesinado junto con su escolta. Entonces, así fue como se escondieron y dijeron que los culpables de la muerte de Elena fueron ellos, ¿verdad? Si descubren que va a haber una guerra. El protagonista entonces necesita borrar las evidencias. Le prendió fuego a todo y se fue. De lejos él es observado por alguien. La persona desaparece rápidamente. Pasamos a la escena de un hombre siendo juzgado por varios que lo llaman basura por no poder cuidar de una sola chica. El hombre siendo humillado dice, todo fue culpa del prota. Todos están perplejos porque, hasta donde saben, el protagonista, también llamado Gislan, es una basura. Se preguntan si una basura como el protagonista realmente pudo haber detenido su plan.
El prota es totalmente diferente a lo que dijeron, no es una basura. Él explica que el prota es habilidoso y mató fácilmente a los enemigos de un solo golpe. El hombre encapuchado ruega por una oportunidad más. Silencio. Ni siquiera pudiste conseguir información sobre un chico. ¿Entiendas el retraso que esto causó? Ni siquiera pudiste terminar una misión fácil y ahora estás pidiendo otra oportunidad. Con rabia todos mandan eliminar al hombre. Pero alguien calmadamente ordena a todos que se callen. El hombre misterioso pregunta qué tipo de oportunidad está pidiendo el encapuchado. Con rabia, el encapuchado dice que el prota va a fallecer. Él dice que va a matar al protagonista por medio de un duelo, él sabe a quién va a usar. Él dice, su nombre es Ken Loach. Es famoso por su esgrima basada en la fuerza. A pesar de ser joven, es el epítome de la fuerza. Puedo decir con certeza que no hay nadie en el norte más fuerte que él. Además, Kane es primo de Ghislaine, así que no será difícil hacer que se encuentren. Todos se quedan callados y pensativos. El hombre misterioso dice entonces: si falla de nuevo, no habrá otra vez, nunca más otra vez. Regresamos al castillo Perdium en la sala de entrenamiento. El bigotudo entró diciéndole al prota que ya casi es hora, pero antes de que terminara de hablar. Algo surge hacia la espada a su lado. Se queda perplejo. Como un látigo, la espada vuela en dirección a quien tiró. Lo agarra con la mano. Es el protagonista entrenando sus técnicas de esgrima. El protagonista se queda perplejo. El bigotudo Fergus se disculpa por interrumpir al prota. Pero él, perplejo, pregunta cómo el prota hizo aquello. El protagonista entonces demuestra su truco, parece que hay un pequeño hilo cubriendo la espada. Pero en realidad aquello es hilo de mana y el prota lo usa como si fuera un hilo de verdad. El prota piensa que usaba mucho eso en su vida pasada, pero ahora necesita entrenar mucho su maná para lograr usarlo perfectamente. Por el momento solo puede usar un hilo, pero está siendo suficiente para machacar a los enemigos. Fergus está perplejo porque nunca antes ha visto algo parecido. Fergus se pregunta cómo el prota pensó en usar maná de esa manera. Pero Fergus ignora su propia curiosidad, se inclina ante el prota y dice: prota, gracias por haber protegido a la joven dama. El protagonista se da vuelta y dice que eso fue solo algo que tuvo que hacer, no fue nada del otro mundo. Cortamos la escena, han pasado unos días. El festival se ha pausado. Lo cual tiene sentido, ya que un caballero intentó secuestrar a la joven dama. Ella, haciendo un mohín, dice: todo el mundo piensa que estoy mintiendo cuando digo que eres mi salvador. Deberías decirles algo. Pero el protagonista explica que no necesitan convencer a la gente de nada. Belinda se irrita diciendo que los guardias solo querían atrapar a la rubita, o sea, ella piensa que solo son dos depravados que intentaron capturarla. El protagonista se alegra de que Elena haya sobrevivido esta vez. Él detuvo la guerra, pero sabe que todo esto es temporal, los enemigos atacarán de nuevo. El protagonista sabe que necesita un ejército para lidiar con las cosas que van a suceder. La empleada pide permiso y entra en la sala. El protagonista se siente molesto porque tendrá que esforzarse en la política para crear un poder militar. Y entonces él se queda perplejo. Pues recibió el plato de un postre. El protagonista pregunta por qué están comiendo el postre antes de la comida, pero Belinda dice que el protagonista realmente no entiende las cosas. Afuera comienza un griterío. Un tipo gordo grita pidiendo compensación por la cancelación del festival. Un grupo de trabajadores exige compensación. Los guardas del castillo tienen miedo de la población nerviosa. El protagonista se queda perplejo sin entender lo que está pasando. Belinda se queda perpleja diciendo que ya se lo esperaba. Belinda entonces dice: ¿sabes qué? Nuestro condado está lleno de comerciantes que viven de las ganancias del festival, ¿verdad? El año pasado fue muy bueno. Pero, como el festival fue cancelado después de un solo día, tiene sentido que estén irritados. El prota se queda perplejo porque no sabía que la cosa estaba tan mal. Él se da cuenta de que necesita hacer algo.
El protagonista le pregunta a Fergus por qué los guardas no están yendo a calmar a la multitud. Fergus explica que no tienen guardas. La mayoría fue enviada al puesto en el bosque de los monstruos para la reconstrucción, debido al ataque de los orcos. Perdium, básicamente, siempre está en guerra debido a los bárbaros del norte. Y, del otro lado, está el bosque de los monstruos, de donde pueden salir monstruos en cualquier momento. El protagonista entonces se lleva a Belinda a un rincón, un chico valiente. El protagonista dice que ella debe usar el dinero para calmar a los mercaderes. Pero ella declara que no tiene dinero. Y la culpa es del protagonista mismo, ya que en su vida pasada se gastaba todo el dinero. El prota está perplejo porque es pobre. Se da cuenta de que no tiene dinero, ni soldados, está jodido. Él se da cuenta de que solo con conocimiento no va a lograr nada, necesita dinero. Entonces alguien corre llamando a él, joven maestro. El protagonista pregunta qué pasó para que Ricardo corriera tanto. Joven maestro, estamos jodidos, el joven maestro Kane quiere verte. El protagonista se queda perplejo intentando recordar a Kane. Cambio de escena a un guardia que fue golpeado. Él sigue recibiendo una paliza. Y recibe un golpe en la boca del estómago, incluso con la armadura lo siente todo. La marca del golpe queda en la armadura del hombre. Él se cae hacia atrás, el prota lo ve todo. El protagonista se irrita con lo que ve. Un hombre enorme y musculoso se queda mirando al prota. Te encontré, prota, vine a machacarte. El prota recuerda los rostros de las personas frente a él. Heredero de la familia Lax con la que la familia del prota tiene una alianza. El nombre del hombre es Ken Lodges. El protagonista recuerda que él era su amigo, pero también su enemigo. Kane se acerca al prota. Ricardo explica que los guardas solo respondieron a una denuncia de alteración del orden en una taberna. Él continúa hablando, y encontramos a Kane aquí con su caballero de escolta. Al reconocernos, preguntó si los rumores sobre el joven maestro Ghislain eran reales. Scoban le explicó los detalles a Kane. Después de escuchar todo, Kane dijo que todo era mentira y decidió agredir al guardia. Entonces Kane dice, oye, espera un momento. Si vas a contar algo, es mejor decir la verdad. Él dijo que tú, que nunca siquiera entrenas, derrotaste a un orco con tus manos desnudas y te encargaste de los caballeros traidores tú solo. Así que le di una lección a tu guardia por ti, para que deje de ser un mentiroso. Si no fueras un mentiroso de mierda no habría tenido que pegarle a tu guardiecita. El prota observa en silencio, pensando si Kane quiere polla sin saber cómo pedirla. Al protagonista no le gusta el recuerdo que tiene de Kane. El protagonista recuerda que en el pasado Kane causaba muchos problemas y nadie hacía nada porque Kane maltrataba al protagonista y todos pensaban que el protagonista era su subordinado. El protagonista era visto como un fracasado, mientras que Kane era visto como un hombre confiado y atractivo, a todos les gustaba Kane. Pero ahora el prota solo sonríe tranquilamente. Kane no entiende por qué el prota está tranquilo. Él se da cuenta de que el protagonista ha cambiado, ya debería haber atacado con provocaciones, pero parece que ha crecido. Luego volvemos a un flashback en que Kane recibió la orden de matar al prota. ¿Qué? ¿Matar al prota de la obra? ¿Cómo así? El hombre de la capucha dice que si Kane ayuda, recibirá apoyo. Espera, el prota es débil, matarlo es fácil, pero es un heredero, ¿cómo hago eso y salgo ileso? Entonces el hombre encapuchado dice, podemos atraer a Ghislain a un duelo, haciendo que parezca que ocurrió un accidente desafortunado. Parecerá solo una disputa trivial entre herederos. Te acompañaré disfrazado de caballero de escolta, orquestando la situación, así que no tienes de qué preocuparte. Esta es una oportunidad inusual, incluso para ti. Kane feliz dice que matará al protagonista de inmediato. Pero Kane no es totalmente tonto, sabe que para que quieran matar al prota algo tiene que haber cambiado. En el escenario actual Kane se sienta y dice, ¿por qué estás parado ahí? Ya que estoy aquí, es mejor traer esa cosa que fue preparada para mí. He oído que el festival se interrumpió, ¿verdad?
Vamos a animar el ambiente y aprovechar el momento. Siempre estamos de acuerdo en cosas así, ¿no? ¿Me equivoco, compañero? El prota se queda indiferente. El prota piensa, está bien. Este tipo siempre me hacía conseguir bebidas y mujeres cuando venía aquí. Yo hacía lo que él quería en aquel entonces porque no quería que me golpearan, pero ya es suficiente. Por su culpa, tuve que desperdiciar mi precioso dinero. Pero se dio cuenta de algo. Kane en realidad es una excelente fuente de dinero. Kane se queja de que el prota está tardando en traer mujeres. Kane está perplejo de que el protagonista esté hablando. El prota dice, tienes una deuda conmigo, mejor paga, si no te voy a dar por culo ahora. Todos a su alrededor están perplejos de que el prota esté respondiendo. El prota dice, me debes mucho dinero, págame ahora 1000 de oro más intereses. Kane se queja de que el prota está exagerando, ni siquiera él debe tanto. Kane dice que eso era una tarifa de amistad, no debería cobrarle dinero. Pero el prota le responde al tipo. Amistad, mi culo. Fui tu felpudo todo el tiempo. Así que mejor págame antes de que te mande al infierno. Necesito mucho dinero ahora, ¿sabes? Todos se quedan callados. El guardia queda perplejo. Kane pregunta si el prota quiere morir. Pareces creer que te has vuelto más fuerte solo porque difundiste un rumor falso diciendo que venciste a un caballero. No eres nada más que un parásito devorando esta tierra. Es por eso que todos en el norte te llaman, el supuesto heredero, un bribón. Porque lo único que haces es decir tonterías. Kane se prepara para dar el puñetazo. Él declara que va a matar al protagonista ahora mismo. El prota se pone serio. El prota esquiva al gigante. Todos se quedan perplejos. Kane sigue atacando, pero el prota esquiva. Y le asesta un puñetazo en la barriga a Kane. Kane siente el golpe. Está perplejo. El prota le mete un golpe en la cara a Kane. Pero sonriendo, Kane defiende con la mano. El prota está de acuerdo con eso. Kane se arrodilla escupiendo sangre, no pudo aguantar más la pose. El prota dice, deja de llorar, sé que todavía estás bien. El guardia dice, atrás prota. Todos en el bar están perplejos, ya que el prota machacó a Kane sin problemas. El prota se queda indiferente. Pero él entendió lo que Kane está haciendo. Kane en realidad está actuando, parece que quiere que piensen que el prota lo agredió. Y lo lastimó. El guardia entonces dice, fue excelente. Preparaste el escenario perfectamente para que parezca que la culpa es de Ghislaine. Eso debe ser más que suficiente para justificar un duelo. Entonces se revela que ellos realmente planearon esto todo el tiempo. Kane saca un guante de su bolsillo para desafiar al protagonista a un duelo. Kane prepara una frase impactante para llamar al prota a un duelo. Pero antes de eso, el protagonista le arroja un guante a la cara. Te desafío a un duelo, Kane. Kane ahora está perplejo. El protagonista aprovecha la situación y dice con calma, me has insultado a mí, el heredero, frente al pueblo de Perdium. Y has atacado a mi caballero, manchando la dignidad de la nobleza. ¿Estás pensando en huir y negar la verdad? Todos se quedan callados y confundidos. Kane llama al protagonista idiota y dice que pidió morir. Kane desenvaina su espada y dice que el protagonista morirá si se descuida. El protagonista llama a Ricardo. El prota le ordena a Ricardo que les traiga a todos los mercaderes que están afuera. Diles a los mercaderes que conseguí el dinero que necesitaban. Entonces el prota narra, el festival fue cancelado de repente. La atmósfera que se había calentado al máximo, se congeló por completo, dejando a algunos turistas arrepentidos de haber venido. Deben estar en un estado de completa combustión, por no poder gastar su dinero y tiempo en este evento. En una situación así, era necesario tener algo, aunque fuera una sola cosa que llamara la atención de todos. Entonces la escena cambia al campo de duelo. Una multitud apuesta dinero a la victoria de Kane. Gracias a este evento, los comerciantes logran vender mucho y, obviamente, les venden más caro a los extranjeros.
Muchos apuestan gastando todo el dinero. Kane declara que el prota es un idiota por transformar un duelo sagrado en un burdel de apuestas. Él declara que solo va a parar de atacar cuando el prota se rinda. El prota está tranquilo. Alguien manda parar. El guardia de Kane dice que es injusto que todos apuesten por Kane. Todos se quedan perplejos. El gerente de apuestas dice que nadie apostó por el prota. Todos dicen que solo un idiota apostaría por el prota. Kane se ríe porque nadie le cree. Pero el guardia del prota apuesta todo su dinero por él. Voy a apostar todo lo que tengo a la victoria del prota. El prota sonríe. La hermana del protagonista apuesta un saco de dinero aún más grande. Todos se quedan perplejos. La empleada dice que va a perder dinero, pero ella grita diciendo que el protagonista va a ganar. El prota dice, yo soy el mayor, así que puedes empezar a atacar. El prota saca su espada con maestría. Ven pronto. Y suscríbete al canal para ayudar. Kane se irrita y se prepara. Él avanza con toda su fuerza contra el protagonista. Él lanza un golpe poderoso que el prota defiende. Kane declara que el protagonista ya no puede arrepentirse. Él da un golpe fuerte haciendo que el protagonista retroceda. Pero el protagonista desvía el golpe haciendo que el arma de Kane se desvíe con su espada. Kane da una patada violenta, pero el prota la esquiva. Todos quedan perplejos con la fuerza de Kane. Todos se dan cuenta de que el prota morirá si recibe un golpe. Entonces el guardia se ríe explicando el plan de Kane. Él va a atacar sin parar para no darle oportunidad al prota de contraatacar. Kane quiere matar con un solo golpe y no le dará oportunidad al protagonista de rendirse. Él explica que Kane tiene un vigor enorme y no se cansará antes que el prota, por lo que Kane continúa atacando sin parar. Kane, aún tranquilo, elogia al prota diciendo que está aguantando mucho. Kane declara que el protagonista solo sabe huir, lanza un fuerte golpe que el protagonista apenas logra defender. Kane agarra al prota con el mango de su arma. Y lanza al protagonista hacia arriba. El protagonista está al aire. El prota usa los hilos para volver a la arena y dice que Kane ha ido demasiado lejos. Él avanza rápidamente poniéndose delante de Kane. El prota le da un tajo a Kane. Kane se queda perplejo. El guardia se dio cuenta de que el protagonista debería haber muerto en la caída, pero concentró maná en sus pies, lo que le permitió caer de manera estable y dar un golpe extremadamente rápido. El prota dice que Kane es ignorante, sus golpes son fuertes, pero no tiene técnica. Te abriré los ojos a la verdadera esgrima. Kane se irrita. Él ataca al prota con un golpe fuerte. El prota mueve las piernas. Él patea la mano de Kane rápidamente. Kane intenta atacar, pero el prota usa su brazo como apoyo para girar en el aire. El prota da diversos golpes en el cuerpo de Kane. Kane ataca con rabia, pero el prota esquiva fácilmente. El protagonista pisa la espada de Kane. El protagonista termina con un aparente corte en la garganta de Kane. Alguien que ha matado tanto como mercenario, eso no fue nada. Kane empieza a sangrar. Todos están perplejos. La multitud se vuelve loca de agitación, ya que el protagonista realmente va a ganar. Beline se queda perpleja, pero la hermana del prota ya sabía que él era un crack. El guardia bigotudo sonríe contento. Kane todavía está vivo, pero sabe que el prota podría haberle arrancado la cabeza. Él se pregunta cómo una basura se volvió tan buena en la esgrima. El protagonista se pone duro frente a Kane, cuidado con eso. El prota tira la espada. Eres demasiado débil para que yo luche con armas, ahora usaré solo mis puños. Ahora Kane se pone furioso. El prota se arremanga. Este es un excelente método que voy a usar para enseñarte, después de todo, quien recibe unos golpes en medio de la cara siempre aprende la lección, sea cual sea. Kane irritado dice, ¿educarme? Tú, eres una basura que tuvo suerte, eso fue todo. El protagonista dice, no tienes oportunidad con la espada, así que ven a los puños si tienes valor. Apuesto 2000 oros a que te voy a machacar.
Todos se quedan perplejos de que el prota esté apostando 2000 oros. El guardia está perplejo, tiene miedo de que Kane pierda y piensa para sí mismo, se atreve a desafiar a Kane usando solo sus puños. Nunca pensé que le agradecería por ser un despistado. Aún no está todo perdido. Las apuestas continúan y ahora la gente apuesta si el protagonista ganará con las manos desnudas. Y esta vez, algunos también están apostando por el prota. Kane se ríe del prota. Él sostiene la espada con fuerza. Puedes luchar con las manos, yo me quedo con mi espada. Kane ataca con la espada. El protagonista sonríe tranquilamente. Te voy a educar. El prota esquiva y avanza. Kane arrastra la espada para intentar cortar al prota. El protagonista esquiva al estilo boxeo. Él le da un puñetazo en la pierna a Kane, creo que fue en la pierna o en la tercera pierna. Después acierta en la barbilla de Kane. Kane cae al suelo herido. Kane no entiende cómo el prota se volvió tan fuerte. El protagonista se queda farmeando aura. Kane se queda arrodillado frente a él. El prota le ordena que se levante para recibir más golpes. Kane se enoja. Él avanza contra el prota. Él da varios golpes que el prota esquiva y refleja solo con las manos. Kane recibe una paliza sin entender cómo una basura que ni siquiera podía mirarlo a los ojos, le está dando una paliza. Kane recibe una paliza imparable del prota, recibiendo un rodillazo en la costilla. Kane sabe que si quiere que su familia permanezca segura, tiene que matar al protagonista. Pero él recibe una paliza como un cualquiera, muchos puñetazos en la cara. Recibe una paliza sin parar, son varios golpes en la cara. Después de recibir muchas palizas, queda maltrecho y casi irreconocible. El protagonista agarra a Kane por el cabello y dice, siento pena por tu padre, basura. El conde Lodes ayudó a Perdium hasta estar al borde de la muerte. Solo por ser amigo de mi padre. Pero él tiene un hijo de mierda que piensa diferente. Kane queda perplejo. Kane recuerda cuando todos le decían a su padre, enviar más ayuda a Perdium. Incluso siendo amigo del conde Perdium, nosotros también estamos sufriendo. ¿Por qué sigues invirtiendo en una tierra que se marchita hacia su ruina, solo estás echando agua en un cubo roto? Kane miraba a su padre y no entendía. Él preguntó por qué su padre ayudaba tanto a los Perdium. Todo lo que dijo tu padre fue, ayudo porque somos amigos, no hay otro motivo. Y volvemos a la realidad del prota dándole una paliza a Kane. Kane cierra el ojo por miedo al golpe. Pero el prota se detuvo. Kane quedó perplejo. El prota levanta la mano para ayudar a Kane a levantarse. Kane se avergüenza. Y entonces él reconoce la derrota. Todos quedan perplejos. Todos celebran la victoria del prota, e incluso se quejan de que deberían haber apostado por él. El grupo del prota se pone feliz. Hasta tú estás dando una sonrisota de la nada. El guardia le grita a Kane diciéndole que no debería haberse rendido, que él confió en él. Vete de aquí. No quiero más, dijo Kane. El guardia se queda perplejo. El protagonista sonríe diciendo que ahora ellos deben cumplir la promesa. El prota declara que el guardia de Kane debe pagar por la comida y bebida de todos. Pero el guardia no recuerda estar de acuerdo con aquello. El prota pone la mano en el hombro del tipo y aprieta. El guardia siente dolor por el apretón y el prota dice, ese es el valor por haber perdido el duelo. Debes tener todo eso en el bolsillo, ¿verdad? Y para que quede claro, esto no se descontará de la apuesta. Recuerda añadir los 2000 oros a la apuesta, que antes era de solo 1000 oros. Si huyes, te atraparé. El protagonista deja a los dos de rodillas y se va. Cortamos la escena al día siguiente en la habitación del protagonista. Él abre un baúl lleno de oro. Él se da cuenta de que realmente consiguió bastante dinero para conseguir un grupo pequeño de mercenarios. Pero el prota sabe el valor del dinero y sabe que eso aún es poco. Beline y la hermana del protagonista aparecen sonriendo. Perplejo, él pregunta qué quieren ellas. Di la verdad, prota, ¿en qué vas a gastar todo ese dinero? Él le pregunta si ella quiere dinero,
pero ella dice que no sonriendo. Beline dice, pronto será el cumpleaños de la señorita Amelia. Hiciste todo aquello porque querías darle un gran regalo, ¿verdad? Qué predecible eres, joven Nord. El prota se queda perplejo porque no recordaba que tenía una prometida. Él cuestiona sobre tener una novia. Ambas responden, no hace falta tener vergüenza. Sabemos que tienes vergüenza, pues leemos tus pensamientos, jeje. Estamos hablando de Amelia, del condado de Rayfold. El prota se queda perplejo y serio. El prota se acuerda de ella. Amelia Rayfold. La noble entre los nobles, conocida por sus puras acciones de gentileza con todos, sin usar su estatus, se ganó el apoyo de la gente de su territorio. Sin embargo, pronto iniciaría una rebelión y sería conocida como la Bruja del Norte. Y, ella se unió al duque del Pine, con el propósito de destruir a los Perdium. Amelia Rayfold es una traidora. El protagonista pregunta si Belinda va a salir y pregunta cuándo volverá. El prota se dice a sí mismo que una semana es suficiente. El protagonista declara que va al condado Rayfold, Belinda queda perpleja de que él ya quiera ir allá. El protagonista declara que va a conseguir dinero de su prometida. Cambiamos la escena a cabellos largos fluyendo al aire. Una mujer con un tatuaje en la boca coloca una sandalia en el suelo delicadamente. Tranquilamente ella dice, usa esto. Los pobres observan el gesto de la mujer rica hacia la chica pobre. La niña, toda golpeada, queda perpleja. Amelia dice que en sus tierras todos deben estar calzados, de lo contrario, ella es quien debe estar descalza. Perdona, pensé que la araña era un tatuaje. Amelia exige que los guardas den mantas y comida a la chica. Todos están perplejos ante la actitud. Esa es Amelia con sus guardas. Cortamos la escena para el guardia lavando sus pies. El hombre es Bernal, un caballero de la escolta de Amelia. Acariciando a un gato, ella dice, mi padre siempre exigía obediencia absoluta de las personas en su territorio. Pero el pueblo siempre seguirá a aquellos que dan comida y refugio. Bernat dice que ahora ella se está ganando el corazón del pueblo, también conquistará la sucesión al trono. Ella mira con indiferencia. Patea el rostro de Barnab, que se queda quieto sin moverse. Ella pregunta qué pasó en el duelo de espadas del norte. Oliendo su pie, él dice, pido perdón. Fue solo para evitar atención innecesaria. Si yo venciera, las personas prestarían atención en usted, señorita. Aún no es el momento de mostrar sus garras. Recuerde, mi hoja siempre será suya. Él le besa los pies. Ella lo sujeta diciendo, he invertido mucho en ti. Te prohíbo ser débil, y hablando de eso, ¿cómo van las cosas con los mercaderes? Él responde, si estás hablando del gremio de comerciantes Arctium, no te preocupes. Todos los materiales utilizados para la reconstrucción del bosque de las bestias, que fue destruido a la mitad por los ataques de los orcos en Perdium, todo fue comprado por nuestro gremio. En esencia, estamos recuperando todos los fondos de apoyo enviados a Perdium durante ese tiempo. Además, reclutamos a todos los soldados que salieron de Perdium. Todos ellos están bien entrenados, ya que pasaron por duras batallas contra tribus bárbaras, convirtiéndolos en soldados de alta calidad. Bien, como dije anteriormente. Mantengan la apariencia de un simple gremio de mercaderes. No podemos permitir que nuestra verdadera identidad sea completamente expuesta hasta que estemos totalmente preparados. Un mayordomo aparece pidiendo permiso. Barnab no está contento con la intromisión y se arremanga preguntando por qué está molestando. El mayordomo dice que el joven maestro Perdium, también conocido como el protagonista de la obra, está esperando. Ella se pregunta qué es lo que la basura del prota quiere con ella ahora. El mayordomo se queda perplejo y algo asustado y entonces dice que el prota quiere hablar sobre el gremio de comerciantes. Entonces cortamos la escena al protagonista y su prometida conversando. El prota todo guapetón dice tranquilamente hola Amelia. El tipo está como. El gato de Amelia no quiere al protagonista y ella dice que él es mal educado por ir sin avisar.
El protagonista dice que pronto es su cumpleaños, así que fue personalmente a darle un regalo por adelantado. Ella no parece importarle mucho, pero el prota pone una flor en la mesa y dice: conseguí una en el gremio de mercaderes de aquí cerca, la fragancia de esta flor es increíble. Empezaré a comprar plantas solo a través de ellos ahora. ¿Cuál era el nombre? Ah, era el gremio de mercaderes Arctium, ¿no? Ella se queda perpleja. Ella se levanta con rabia y dice: no sé qué estás intentando decir. Ahora que recibí mi regalo, me marcharé. Adiós. El prota dice: Amelia Redfold, siéntate ahora. Amelia se queda perpleja. Ella pensaba que el prota era un debilucho, pero se dio cuenta de que se volvió un red pill y ahora tiene una presión opresora. El prota dice: iré directo al grano, quiero 10.000 monedas de oro. Ella le pregunta si el protagonista no tiene vergüenza para pedir dinero tan descaradamente. Él dice que eso no tiene nada que ver con su padre o los Perdium. Te estás planeando casar, ¿no? Ahora está realmente perpleja. Tenga en cuenta al caballero de escolta, por ejemplo. Si se convierte en la lord de este lugar, eso es muy posible. Pero antes de eso, me gustaría hablar sobre la construcción secreta de su poder en Rayfold, donde se desarrolla la lucha por la sucesión al trono. El gato ruge de forma aterradora. Él mira al protagonista y Amelia dice. Ella le pide al prota que no diga eso ni en broma. Ella le ordena a Bernat que entre. Él entra encabronado. Él saluda al prota completamente altivo. El protagonista sabe que Bernat es habilidoso y será conocido como la mejor espada del norte. El prota pregunta si Amelia realmente quiere hacer eso. Entonces ella dice: claro. Un bandido de otra tierra vino a Rayfold a robar a la población y fue asesinado por un caballero de escolta. Eso es lo que se les dirá a todos. Mata a ese chico. Él saca la espada. El prota sonríe haciendo lo mismo.